Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto participar en este curso organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría y en esta oportunidad voy a comentarles sobre lo que es la vacuna BCG. Debo señalar previamente que en esta exposición no tengo ningún conflicto de interés. La vacuna BCG es una vacuna que ha tenido en realidad muchísimas controversias y como vamos a ver después por los datos que les voy a mostrar a qué se debe estas controversias. Esta vacuna fue preparada en el Instituto Pasteur por Calmet y Guerin, como de ahí viene su nombre de bacilo de Calmet y Guerin, en el Instituto Pasteur, ¿no? A partir de la ubicación y la identificación de un bacilo bovino. Calmet y Guerin prepararon esta vacuna entre el año 8 y 21 del siglo pasado y ellos observaron de que no todas las personas que se infectaban realmente desarrollaban enfermedad. Entonces ellos supusieron que si planteaban o se desarrollaba una infección artificial, se podría conseguir un efecto igual de protección. Y es así como entre el 1908 y 1921 preparan y atenúan esta cepa de un bacilo bovino y llegan a constituir lo que es la vacuna actual. Por lo tanto, la vacuna actual es una vacuna de bacilos vivos atenuados de tipo bovino. Aquí podemos apreciar cómo en realidad este aislamiento inicial ocurrió en 1902, luego el desarrollo que duró 13 años para atenuar este bacilo bovino y recién en 1921 se obtiene la primera vacuna. Esta vacuna ha sido ensayada inicialmente en niños en una nursería y luego hubo un desastre porque 72 niños murieron con la vacuna que inicialmente fue por vía oral y fundamentalmente por contaminación con una cepa virulenta. Posteriormente, es decir, inicialmente la vacuna fue aplicada por vía oral, posteriormente se utilizan otras técnicas como multipuntura, escarificación y básicamente muchos de los ensayos clínicos iniciales fueron entre el 1930 y 1948. Y es así que el primer Congreso Internacional de BCG en 1948, cuando ya se había aplicado más de 10 millones de dosis, consideran que la vacuna tiene una efectividad. Posteriormente, en realidad, diferentes países han ido incrementando el uso de esta vacuna. Estos son en realidad los primeros ensayos, como ustedes pueden ver perfectamente el año en el cual se hacen estos ensayos, el tipo de población y el tiempo de seguimiento. Y ustedes pueden ver a la derecha en realidad cómo la eficacia en realidad pudiera haber sido nula en alguno de los ensayos y esta eficacia del Consejo Británico que fue de una eficacia de 78%, que ha sido la que más realmente ha llamado la atención para saber que esta vacuna realmente es útil. Como había estos resultados previos, se llegó a preparar un ensayo en 1971 en niños mayores de un mes, ¿no? Y que tuvo un seguimiento de 7 años. Luego de este seguimiento, en realidad, como ustedes pueden ver, nuevamente aparece una eficacia de 0%. Esto motivó para que esta controversia previa, con los ensayos previos, en realidad todavía continuara. En la medida que se ha ido en realidad progresando en los diferentes tipos de diseños, por los años 80 del siglo pasado, se llevaron a cabo una serie de entre 10 y 12 estudios de tipo caso control. En el diseño tipo caso control, en realidad el caso es para esta situación un paciente con tuberculosis y el control es un paciente que no lo tiene, ¿no? Y entonces se puede ver en uno de los ensayos
de este diseño, como el nivel de eficacia en realidad está por encima del 80% para este estudio realizado en Sao Paulo con meningitis tuberculosa, con controles por los vecinos o controles hospitalizados, ¿no? En realidad el nivel de eficacia es sumamente significativo. Este tipo de diseño llevó nuevamente a revalorizar la eficacia de la vacuna BCG. Sin embargo, ya por entonces se plantearon una serie de teorías para tratar de encontrar por qué es que los diferentes ensayos encontraban diferencias tan grandes, 0, 14, 30% o 78% como el Consejo Británico, o del 0% el estudio en Madrás en la India. Entonces, alguna de las teorías es que quizás la metodología del ensayo no era la mejor, la definición de casos no era la mejor, que en realidad podíamos estar hablando, si bien es cierto que tenemos una vacuna madre, que es la que preparó Calmet y Guerin en el Instituto Pasteur, estaríamos hablando en realidad de vacunas diferentes. Y es así como en realidad se pudo ver que las diferentes cepas que las tienen ustedes a la izquierda en su pantalla, ¿no? El número de bacilos viables por dosis, como ustedes pueden apreciar, es muy variable, valga la redundancia. Y lo otro es que cuando se miró en el laboratorio la capacidad protectora de la vacuna, las diferentes vacunas tienen un nivel de protección totalmente diferente. Entonces, quizás lo que estaba ocurriendo es que estábamos hablando de, aun cuando sean unas vacunas originalmente de la cepa madre Calmet y Guerin, estemos hablando de potencias y dosis diferentes, como ustedes han visto en las diapositivas previas. Otro hecho también importante es que al parecer, ¿no?, en las diferentes regiones del mundo hay diferente cantidad de micobacterias atípicas de tipo ambiental y que esto interferiría con el efecto protector que daría la vacuna. Eso lo vamos a ver cuando veamos cómo algunos ensayos que están cerca del Ecuador, en realidad prácticamente su nivel de eficacia es muy pequeño, y cuando nos distamos del Ecuador el nivel de eficacia es mayor. Y esto tendría que ver con la presencia de micobacterias ambientales. Otro hecho que también permitiría explicarse por qué es tan diferente los resultados sería de que en realidad estamos hablando probablemente, aún cuando se trate de el mismo Mycobacterium tuberculosis, o sea, el Mycobacterium de la tuberculosis en humanos, estaríamos hablando de quizás de diferencias regionales en relación a la agresividad de estos micobacterios. Y lo otro es si se trata de reinfección exógena o una reactivación endógena. Posteriormente, después a finales de los 80, comienzos de los 90, aparece un nuevo diseño que permite en realidad evaluar también un determinado resultado. En este caso, el resultado de la eficacia con la vacuna BCG en relación con ensayos clínicos realizados previamente o con estudios de tipo caso control, como mencioné, que se llevó a cabo en muchos lugares, en realidad principalmente en Latinoamérica, en los años 80. Y aquí podemos ver lo que se llama el efecto sumatorio, en este caso para la eficacia. Y podemos ver que tanto para ensayos clínicos como para caso control, esto está alrededor de 80-85% de eficacia en relación a la protección contra milia o meningitis tuberculosa en niños BCGizados. Este es el anterior, corresponde a un ensayo de la doctora Rodríguez, que se publicó en 1993, y posteriormente en la revista Pediatrics en 1995 aparece otro metaanálisis de Coldis. Y ustedes pueden ver también nuevamente metaanálisis en base a ensayos clínicos, a caso control, ¿no? El nivel de protección o de eficacia es realmente bueno. Y también lo es para muertes por tuberculosis,
casos confirmados por el laboratorio, meningitis o tuberculosis diseminada. Nuevamente, por los años 90, comienzo de los 90, mediados de los 90, estos estudios, mediante metaanálisis, vuelven a revalorizar el efecto protector de la vacuna BCG. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual la BCG realmente cumpliría un efecto protector? Aparentemente la BCG compartiría varios antígenos que son comunes, ¿no?, con el Mycobacterium tuberculosis. Recordamos que la BCG es un bacilo bovino, ¿no?, que al vacunarse produciría una inmunidad principalmente celular, y aún hasta ese momento no se conocía si había un efecto protector en relación con infección. Esto ha llevado a que las circunstancias actuales, por la variable eficacia de la vacuna BCG, por la epidemia mundial de la tuberculosis asociada a VIH, por la persistencia de mortalidad principalmente en adultos y la aparición de multiresistencia, la necesidad de contar con una serie de vacunas nuevas que deberían ser claramente superiores a la BCG. Y esto se está dando desde hace ya varios años. En realidad tenemos diferentes ensayos que están principalmente en fase 1, en fase 2. Vi un informe en el cual hay una de las vacunas con Mycobacterium humano, o Mycobacterium tuberculosis atenuado, que ya está pasando a fase 2. Es decir, de aquí a 5 a 10 años vamos a tener nuevas vacunas para ver, y ojalá que sean claramente superiores a la vacuna BCG actual. Otro hecho importante era, en realidad, ¿cuánto tiempo protege la vacuna BCG? Este es un estudio sumamente interesante llevado a cabo en poblaciones cerradas en Alaska y en indios, en Norteamérica, a partir de un ensayo que fue entre 1935 y 38, y que pudieron ser seguidos por 50 años. Veamos la gráfica, que probablemente sea lo más ilustrativo. Acá tenemos, en realidad, estos son periodos de 10 años, esto corresponde a la tasa de tuberculosis por 100.000 personas año, ¿no? Y ustedes pueden ver que la diferencia en la tasa es claramente obvia entre quienes son vacunados y quienes no son vacunados, o que recibieron BCG en ese periodo, o que recibieron un placebo, ¿no? Y ustedes pueden ver que las diferencias se mantienen, y curiosamente se pueden mantener hasta 50 años, como es lo que se puede ver en este estudio de Aronson, publicado en JAMA en el 2004. Es decir, este estudio, que es el único estudio de seguimiento por un tiempo tan largo como 50 años, ha mostrado que en realidad BCG, su efecto protector duraría muchísimos años. Otro evento relativamente controversial es si los niños que son BCGizados al nacer, en realidad, ¿qué pasa con su prueba de tuberculina? Y aquí ustedes pueden ver que a la medida que se avanza en edad, en realidad el promedio de la reacción de tuberculina realmente va claramente disminuyendo. Nosotros tuvimos oportunidad de llevar a cabo un estudio muy inicial, que fue una tesis de Marilu Chan, donde en realidad se puede ver que 40 niños de 3 meses, 40 de 6, 40 de 12 a 18 meses, que recibieron BCG el periodo neonatal, su valor de la respuesta a la tuberculina es principalmente un valor que está entre el rango negativo o el rango dudoso, y que lo que sería un falso positivo sería apenas del 8%. Varios años después, en otra tesis, ¿no?, de Juanita Achín, esto corresponde a niños que son, este primer grupo corresponden a niños de 6 a 9 meses, esto de 12 a 18 meses y esto de 2 a 3 años. Y lo que se puede ver nuevamente es que prácticamente la gran mayoría de los niños en estos diferentes grupos de edad en realidad están dentro del rango de un PPD o una respuesta dentro de negativo, y que la respuesta 0, o sea,
perdón, la respuesta positiva mayor de 10 milímetros, que es como se reconoce para que se conozca que la prueba PPD es positiva, en ninguno de los grupos fue positiva. Entonces, un hecho importante es recordar que la interpretación que uno le debe dar a un niño que ha recibido BCG en relación con su prueba de tuberculina debe ser claramente independiente si lo recibió o no lo recibió. Otro evento es, bueno, ¿qué pasa con la evolución después de que se aplica la vacuna BCG y qué complicaciones? En realidad, después de un periodo de tiempo de 2 a 4 semanas hay una induración local, hay una necrosis y ulceración, y entre 3 y 4 meses puede desarrollarse una cicatriz local queloide y una adenopatía regional. Y dentro de las complicaciones, una de ellas es esta adenopatía, que es básicamente regional o satélite, principalmente axilar, pero también puede ser cervical o supraclavicular, ¿no? Y lo que más se teme es cuando esta adenopatía se fistuliza. ¿Con qué frecuencia se puede ver esto? Aquí tenemos que si se trata de niños menores de 1 año o niños mayores de 1 año, en realidad esto es relativamente frecuente para los menores de 1 año. Lo que probablemente interese mucho es, bueno, y las lesiones diseminadas, o sea, si un niño que recibe BCG hace BCGitis generalizada, esto, ¿con qué proporción se puede ver? Esto es menos de 1 caso por casi 2 por millón de dosis aplicadas. Es decir, este es un evento sumamente infrecuente. Es decir, la infección generalizada en personas que son inmunocompetentes es extremadamente rara o infrecuente. Sin embargo, algunos estudios en necropsias, en muertes por diferentes causas, han mostrado que niños que reciben BCG tienen lesiones granulomatosas en diferentes tejidos. Es decir, probablemente el bacilo se pasea por diferentes tejidos sin necesariamente producir enfermedad, ¿no? Y la gran mayoría de los casos descritos con infección BCG diseminada han correspondido a inmunodeficiencias celulares graves. Hay un estudio francés en 68 niños infectados con VIH, que es uno de las interrogantes, vacuno o no vacuno a pacientes que son infectados. La recomendación es no vacunar, principalmente porque puede tener efectos secundarios, ya que recordemos, la vacuna BCG es un microorganismo vivo atenuado. Otro hecho que siempre fue controversial es: ¿la vacuna BCG protege contra infección o no protege contra infección? El primer estudio que les voy a mostrar, que fue publicado el año pasado, es un estudio hecho en Groenlandia, donde se muestra que la protección contra infección es del orden del 22%. Este estudio mostró que la protección contra enfermedad era del orden del 50%. También en ese año se publicó un metaanálisis en relación a la protección contra infección tuberculosa, ¿no? Y se incluyeron 14 estudios, y nuevamente aquí la protección es para infección del orden del 20%. Y nuevamente la protección para progresión de la enfermedad es del orden del 30%, perdón, del 70%. Aquí podríamos mirar algunas de las gráficas y principalmente acá para ver el efecto final del efecto sumatorio. Entonces ustedes encuentran que aquí que el riesgo relativo es 0,80, por eso restado de 1, la protección es del 20% para infección, ¿no? Y cuando vemos, independientemente del método con el cual se busca determinar si se infectó o no, cuya manera actual es a partir de la determinación de gamma interferón, podemos ver que ninguna de las pruebas hace una diferencia. Y aquí nuevamente aparece este hecho, que en la medida que la latitud se desplaza más lejos del ecuador, el efecto protector contra infección es claramente evidente. Otro hecho que también es importante es que cuando los estudios son de mejor calidad, el efecto protector se hace mucho más evidente. Y aquí algo que ya se tenía previamente es que la protección contra actividad es mucho mejor que contra infección.
pero también hay una protección para el paso de infección a enfermedad activa. Otro de los estudios que también son relativamente recientes es otro metaanálisis, ¿no?, donde en realidad se vuelve a encontrar a partir de la inclusión de 18 estudios, donde el efecto protector realmente sigue siendo importante y lo vamos a mirar gráficamente, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente que en la medida que la latitud es más distante del Ecuador, el efecto protector es mucho mejor que cuando está muy cerca del Ecuador, que la protección es muy buena para la indicación de la vacuna BCG en el periodo neonatal y en el periodo escolar a otros grupos de edad. Y cuando el estudio o el diseño en el cual se ha buscado tiene menos riesgo de sesgos, la protección se hace mucho más evidente que cuando no lo es. Y algo que también quedaba un poco cuando expliqué las diferentes hipótesis para las diferencias que habían de la protección, en realidad lo que podemos ver es que las diferentes BCGs o las diferentes cepas no hace una diferencia. Entonces, a partir de estas revisiones, se puede nuevamente concluir que la BCG sigue siendo protectora y parece que su protección es realmente importante. Entonces, los estudios recientes de metaanálisis, como les acabo de mostrar, que son del año 2014, la BCG sigue teniendo una protección contra enfermedad pulmonar, contra milia y contra meningitis, y también protege, claro que en menor proporción, contra infección tuberculosa. Bien, era lo que yo les tenía en relación con esta vacuna, que fue muy controversial y que creo que mientras no tengamos una vacuna equivalente a esta protección o con mejor eficacia, deberíamos seguir aplicando la vacuna en el periodo neonatal para que nuestros niños tengan protección no solo contra infección, fundamentalmente contra enfermedad tuberculosa, contra meningitis tuberculosa, contra milia tuberculosa.